Hola a todos, soy el Folo de Swing Chile y estamos comenzando una nueva sección en Swing Chile que son los Swing Chile TV, presentados por el Banco Santander y por Subaru. Para comenzar esta serie de entrevistas vamos a conversar con una juvenil que tiene mucho por dar a la natación chilena. Estuvo en los Juegos Juveniles Panamericanos de Asunción hace algunos días. Estamos con Marti Roper, que tiene 18 años. Muchas gracias por aceptar la invitación de ser parte del primer Swing Chile TV. No, gracias a ustedes por invitarme, por confiar en mí para hacer el primer capítulo. Y feliz de estar acá, contestar preguntas, pasarlo bien un rato. Marti, tienes 18 años y toda una vida en el cloro del agua, de la piscina, porque podemos hablar de que hace 3 años fuiste hasta 4 años, abanderada en Rosario en los Juegos Sudamericanos. Sí, bueno, llevo una larga carrera en mi corta vida. Entreno desde los 8 años, pero toda mi vida he estado metida en la piscina, haciendo escuela de verano, en el colegio, selecciones, y en el 2021 más o menos empecé a viajar representando a Chile y las puertas se fueron abriendo muy rápido, con experiencias increíbles que encuentro que para la edad que tengo han sido muy fuertes, muy nuevas y feliz, o sea, el que me hayan elegido abanderada cuando tenía 15 años recién fue un shock, me hizo como un golpe a la tierra de... ¿Pesa mucho la bandera cuando desfilas? Sí, se nos enredó. Porque no es el peso real de la bandera, sino lo que significa. No, sí, o sea, junto a Pipe, que fue el otro abanderado, bueno, estábamos súper nerviosos, emocionados. Él ya había tenido un poco más de experiencias internacionales, pero ese era uno de mis primeros viajes, entonces yo estaba así nerviosa. ¿Te acuerdas si te vestiste de algo en especial? Porque a veces en los desfiles la bandera se viste de guasa o te tocó algo o fuiste... de Comité Olímpico. Perfecto. Y no, la pasamos increíble. Junto a Pipe, todo el proceso de ser abanderados, desde las reuniones que teníamos con el comité, los eventos que nos invitaban, estar con Miguel Ángel Mujica, el presidente del comité, en ese momento la ministra del deporte, fue una experiencia muy bonita, muy única, que yo creo que ninguno de los dos va a olvidar. Y hasta el día de hoy, que ya yo tengo 18 y él debe tener unos 19 años, seguimos en contacto, seguimos hablando, nos seguimos acordando como si fuese el primer día de nuestro desfile. Entonces, nada, fue muy lindo, fue increíble. La natación se entrena en la mayor cantidad de los nadadores entrenan en un club con compañeros, sí. Pero cuando uno está nadando, a diferencia de cuando estás pedaleando, corriendo, uno puede ir conversando. La mayoría del tiempo que estás entrenando tienes la cabeza bajo el agua, no en tu caso cuando haces espalda que la cabeza de arriba, pero uno no va conversando, va mucho tiempo solo, mucho tiempo hasta escuchando agua. Sí, o sea... ¿Cómo se logra eso de estar muchas horas en el agua? Yo he tenido, bueno, he pasado por varios deportes. Hubo un tiempo donde practiqué atletismo y claro, la diferencia es muy grande entre natación y atletismo porque como le dices, pasamos mucho tiempo estando literalmente sumergidos en el agua y sin escuchar a nadie y solamente escuchar el agua, la respiración a veces. En cambio, no sé, en el atletismo, claro, yo podía ir conversando a la par con mis compañeros, habían más descanso. Entonces, la natación es un deporte individual, pero también tiene su parte grupal, como los relevos. Y al principio era complicado, como estar así, yo soy muy buena para hablar, entonces estar callada, solo escuchar era... Somos dos, a mí, sí. Yo hablo igual abajo del agua. Sí, pero uno va aprendiendo a hablar consigo mismo. Y no sé, yo a veces voy nadando y me acuerdo de una canción, me pongo a cantar. O me acuerdo de una anécdota y me pongo a reír, no sé, puras tonteras, pero siempre concentrada en el deporte que hago. Michael Phelps hablaba de que después, una vez que se retira, que estaba agotado de ver esa línea negra, sí, en el fondo del agua. Me imagino que todavía no te pasa eso, vas 10 años solamente de natación. No, en verdad yo creo que nunca me va a pasar. Hay veces sí que yo creo que a todos los deportistas nos pasa que llegamos a un punto donde queremos retirarnos, ya sea porque el periodo de entrenamiento ha sido muy duro,
hay un ciclo que quizás no nos va tan bien como esperamos, pero la verdad a mí siempre me ha gustado nadar, siempre he estado conectada con el agua de distintas formas, en la playa, en la piscina, entrenando. Entonces, dudo que alguna vez esté así colapsada y aburrida y no quiera ver una piscina nunca más. O sea, ¿Hay que ser cabeza dura para ser nadador? yo creo que para cualquier deporte hay que ser cabeza dura. Para ser nadador, yo creo que sí, un poco más. No he practicado tanto otros deportes, pero diría que sí. Por lo mismo que te dije de que uno está solo. O sea, Sí, solitario, muy sí. solitario, sobre todo cuando estás nadando. Sí, o sea, claro, uno tiene un grupo, un club, Sí. un equipo que te está gritando, que te está alentando, pero en el momento de entrar al agua eres tú contra la piscina, tú contra ti mismo, porque al final hay veces que uno ni siquiera ve a los contrincantes de al lado y en mi caso, en espalda, yo casi nunca escucho los silbidos de mis entrenadores. En pecho, mariposa, uno puede escuchar como los silbidos, en crawl uno igual puede ver, pero en espalda muy pocas veces uno ve, o sea, es un poco estresante a la vez, pero me encanta, o sea, esa sensación. Después de todas estas preguntas, ¿por qué la natación? Bueno, siempre he estado conectada con el agua, lo dije. Cuando yo era muy pequeña, teníamos piscina en la casa, mi papá me enseñó a nadar desde que llegamos a esa casa, me metí al agua. Siempre estaba con mi papá, en el agua, en la playa también me metí al mar. Y cuando yo entré al colegio mayor, que fue el colegio donde salí, el que me apoyó también muchas veces en mi carrera, habían selecciones de deporte y yo me quería meter a natación y por X motivo no había cupo. Entonces ya me quedé con las ganas, me puse a hacer otras cosas y una vez ¿Todavía están arrepentidos en el colegio? No, espero que no. No arrepentidos de que no hayas entrado, digamos. Sí, y en unas alianzas del colegio necesitaban como una competencia, alguien que nadara, y yo dije, ya, me presto, así como voy. Y me metí, nos fue bien ese relevo, y una semana después llega mi mamá a la casa y me dice que la había llamado el entrenador de la selección, que me había visto nadar, que tenía mucho potencial, entonces querían hacerme como un cupo extra para poder entrar y empezar a ver qué onda. Y ya me motivé porque fue algo que quería, que no había logrado antes. Me metí, me gustó, me quedé y después poco a poco entré al Club Deportivo Estadio Mayor y ahora estoy aquí representando a Chile en diversas competencias. ¿Cuándo te imaginaste que eras capaz de llegar a ser seleccionada nacional? Digo, estamos haciendo todas estas preguntas como si estuviera conversando con alguien de 25, 28 años. Tiene 18 nada más, pero ¿cuándo, en esta corta carrera pero muy intensa, cuándo dijiste, uy, capaz que llego y capaz que puedo ser seleccionada nacional? Digo cuando todavía no tenías grandes rendimientos, pero cuando empezaste a ilusionarte con eso. Bueno, igual fue muy rápido, más que nada porque también viví cuarentena en una edad igual fuerte. Yo tenía como 13 años cuando empezó la cuarentena y no sé, a los 8, o sea, a los 11 años, 10 años, de algún momento clasifiqué al SUA escolar y me gustó, fue muy rápido, o sea, un año anterior yo estaba en un Soprole y al año siguiente estaba viajando para representar a mi colegio y a Chile. Y desde el 2019 me picó esa chispa de querer representar a Chile, como que empecé a pensar que sí podía llegar a algo más. Luego caímos en cuarentena, dije ya, se acabó todo, no voy a seguir entrenando. ¿Qué hiciste en la cuarentena? ¿Entrenamientos en seco? Sí. ¿Te metías en la piscina en invierno, atada de la cintura? Sí, de hecho, sí, mis papás temperaron la piscina. Entonces, mi club hacía entrenamientos de físico como pesas, tierra. Y yo en verano o como en octubre, cuando ya estaba como la temperatura un poco más agradable, me metía con una cuerda. Me amarraba, mi papá me hizo así toda una estructura en la pared. Entonces, ahí estuve entrenando sola un poco. Ya luego volvimos a la vida normal, entre comillas, que tampoco era tan normal porque éramos uno por pista, cuarentena, con mascarilla,
el entrenador 5 metros más allá. Y yo pensé que no iba a llegar muy lejos después de cuarentena, la verdad. Pero un día estaba entrenando y me llamó mi entrenador, me dijo que me habían puesto en una lista para ir a entrenar con la selección. Esto fue en el 2021 y yo emocionada, en shock, pensando que iba a ser muy difícil volver a retomar después de cuarentena. Bueno, me hice PCR, todo, fui a entrenar con la selección. Hubo un mini selectivo que eran muy pocas personas, de hecho creo que Eduardo Cisterna, Mariano, la Trini en ese momento, la Anto Cubillos, éramos muy poquitos en ese selectivo, nos tiramos como una toma de tiempo, sin jueces, sin nada, y ahí hice la marca para Una pichanga era. Sí, hice la marca para el Sudamericano Juvenil. Y nada, me llevaron, fue muy raro, fue como... ¿Y te llevaron y además de abanderada? No, ese fue mi segundo viaje, Okay. Sudamericano Juvenil. Ahí tenía 14 años cuando viajé por segunda vez. Entonces fue raro, fue como volver de cuarentena y empezar a viajar con el team. Fue un sueño, yo pensé que estaba soñando. Y nada, me fue increíble en esa competencia. ¿Cómo logras compaginar? La natación es un deporte que el entrenamiento son muchas horas. Sí. Con el estudio y con la vida de una joven de 18 años. ¿Cómo logras hacer? Porque no lo haces solo como hobby en la natación. No. Lo haces profesionalmente, lo que significa no entrenar 1 hora por día o si hoy no tengo ganas no voy. No, son varias horas por día y además tienes que estudiar y la vida de una joven de 18. ¿Cómo se compagina todo eso? O sea, yo creo que sí, soy una adolescente de 18 años, pero no normal, no soy una adolescente normal, no. Mis amigos siempre me han ayudado en este tema. Tengo 18 años, obviamente quiero salir a carretear, quiero salir con mis amigos, pasarlo bien, pero tengo, no diría obligaciones, sino es algo que yo elegí, que es el deporte, que es mi prioridad. Entonces ellos me ayudan mucho en ese tema, me incluyen aunque no pueda ir o corren como los eventos que tenemos juntos y siempre me han apoyado. Eso yo siempre lo he dicho, mis amigos siempre me han apoyado. ¿Te Siempre. perdonan ser la fome del carrete? Siempre. Me dicen porque a que la soy larga el deportista profesional es como la fome del carrete, sí. La que se va a acostar más temprano, sí. La que no se toma un traguito, la que... Sí, pero siempre me dicen que soy la perdida y cuando aparezco quedan así como, oh, vino, así. Pero nada, o sea, ellos me han ayudado mucho. Con el tema del colegio, el colegio también me ayudó demasiado, eximiéndome de deportes, ayudándome con las notas, cerrándome los años antes. Ellos siempre me ayudaron mucho. Creo que fueron un gran apoyo en mi carrera deportiva. Yo no estuve en un colegio de deportistas, eso lo quiero aclarar. Yo estuve en un colegio que sí apoyaba mucho al deporte, pero no era de deportistas en sí. Y nada, siempre han sido un 7, o sea... ¿Y ya terminaste el colegio? ¿Qué estás estudiando? Ahora yo estoy estudiando kinesiología. O sea, vas a tener además durante 5 o 6 años sí. Más que compatibilizar ambos mundos. Te queda, si vemos a Cristel Kobrick, te quedan más de 20 años de carrera como nadadora. ¿Qué objetivos reales? Porque uno cuando se plantea objetivos va anotándolos, quiero llegar, no sé, a los Juegos Panamericanos, medallista panamericana, etcétera, etcétera. ¿Qué objetivos tiene Marty Roper y cuál es el gran sueño? Objetivos más quizás a corto plazo, más, no sé si fáciles, pero posibles quizás. Es sí ser medallista panamericana. Bueno, ahora fui ahora al juvenil, al junior, me queda otro junior, después tengo los adultos. Entonces seguir representando a Chile, representando a la natación chilena, a las mujeres chilenas también, que no somos tantas. Entonces... Pero sí las más exitosas en el mundo de la natación. Sí. Entonces, sacar medallas para Chile y para mí también, clasificar a mundiales, dejar alto a Chile en el deporte, más que nada la natación. Bien altos los objetivos. ¿Y el sueño? ¿El gran sueño? Bueno, yo como todo deportista era los Juegos Olímpicos. No descarto que sea imposible.
pero sí es difícil, es complejo, hay que entrenar muchísimo, hay que dejar muchas cosas de lado, estudios, familia, amigos, pero yo creo que todo tiene su recompensa y nada, ese es mi sueño de aquí a largo plazo. ¿Compites? No, en Asunción no, porque ella ya no está ahí. Alguna vez lo hemos hablado. Es la mejor nadadora de la historia de Chile y tal vez de varios países de Sudamérica, es Cristel Cobri, que tiene 40 años y todavía está compitiendo, todavía clasificando a Juegos Olímpicos, a Mundiales. ¿Qué te significa que el mejor o la mejor nadadora chilena sea mujer? Bueno, es increíble. Creo que muy pocas veces se ha visto. Cristel es conocida en millones de partes del mundo. Entonces, que sea mujer y que aparte sea chilena, eso a mí, a las mujeres más chiquititas, a las niñas, a las que están recién partiendo a nadar, nos motiva mucho. O sea, yo cuando empecé el mundo de la natación a mis 8 años, yo a ella la miraba así como una estrella, alguien anormal, así. Y ya tenía 4 Juegos Y Olímpicos, ya no, tenía 3, entre 3 y 4. y me acuerdo que hice un trabajo de ella en el colegio, como, no sé, era como mi ejemplo a seguir. Hice un trabajo de ella, le escribí por Instagram, me respondió, cuando me respondió yo quedé así como, no, se me iluminó la cara y nada, seguí como nadando y después en los Juegos Panamericanos, no, en el Juego de Sur, en Asunción, era mi compañera de equipo y la Marti de 8 años no creería eso, como tu ídola de que hiciste un trabajo de ella, ahora es tu ¿Y compañera. ella vio el trabajo? ¿Se lo mostraste alguna vez? Hoy no me acuerdo, seguramente. Pero nada, es muy impresionante, ella es un amor de persona y ahora somos compañeras, entonces. ¿Cómo llegas a la espalda? Hay 4 estilos, los 2 más rápidos, el crawl y la mariposa, el pecho tiene esa incomodidad, y la espalda. ¿Cómo llegas a decidirte Bueno, ese sea tu estilo? la verdad no tengo idea. Yo creo que el estilo llegó a mí, yo no al estilo. Antes sí nadaba mucho mariposa, pero de un día a otro me empezaron a entrenar más espalda. Y cuando empecé a ganar en los nacionales más en estilo espalda, me empecé a entrenar más ese estilo. Y cuando clasifiqué a los JDE, que es el juego para clasificar al sudamericano escolar, fue todo por espalda. Gané todo solo de espalda y ahí me di cuenta que ese era mi estilo al 100%. No dejé de nadar los otros estilos, pero me enfoqué mucho más en espalda. Tienes ahí aquí la marca, que es Sparta, que es viste al Team Chile y además eres embajadora de Sparta. Sí. ¿Qué significa que una marca chilena con el peso que tiene, que viste al Team Chile, te haya elegido a ti, a tus 18 años, como embajadora de la marca? Bueno, es increíble. Es que Esparta y Speedo. sí, yo aún no me lo creo. O sea, tengo recién 18 años, hay millones de deportistas con mucha más edad y mucha más experiencia. Entonces, que me hayan elegido para la cara de Speedo y Esparta es increíble. O sea, me están abriendo puertas que una Marti muy pequeñita esperó, que nunca se lo creyó. Y me están dando oportunidades también muy grandes, no solamente de ser la cara visible, sino con material, con ayuda, y no solo a mí, sino al Team Chile completo. Y si tuvieras que elegir, volvemos a lo mismo, a veces uno hace preguntas pensando en que está hablando con alguien que tiene 15 años de carrera, pero si tuvieras que elegir un logro en tu corta vida deportiva, ¿cuál elegirías y por qué? Uy, difícil igual, o sea, no he tenido tantos logros como fuertes quizás. Tengo muchos más objetivos y logros que cumplir, pero el hecho de representar a Chile ya para mí es un logro. O sea, el hecho de llevar los colores de Chile en mi gorro de natación, en la polera, es impresionante. O sea, eso ya es un logro. El haber estado en Santiago 2023 y sentir a Chile apoyándote, yo creo que no hay mejor logro que ese.
Dos preguntas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre competir por Marti o tu club versus representando a Chile? ¿Y qué diferencias hay en competir en una prueba de espalda sola a otra que sea con relevos donde tienes 3 compañeras más a las cuales tienes que apoyar para lograr algo? O sea, el competir como Marti Club, Marti Estadio Mayor, hay una, no sé si una presión más baja, pero sí quizás siento más responsabilidad porque soy una de las más grandes de mi club. Ahora pasaron nuevas generaciones, entonces soy como la mamá. Entonces, claro, siento una responsabilidad, pero a la vez se siente muy bonito ver cómo esas generaciones nuevas llegan y verme reflejadas en ellas también cuando yo era muy pequeña. Entonces, yo eso lo disfruto como si fuese un juego, más que algo profesional. Lo disfruto como si fuese un juego, dándoles consejos a las más chicas, ayudando. Y ya Marti Team Chile, bueno, la carga siempre va a estar, pero también tengo el apoyo de todo un país, y no solo un país, también de mi club. Entonces, yo eso sí lo tomo más profesional, pero en ambos, tanto en Marti como Club como Marti Team Chile, disfrutan al 100% de lo que hacen. Y cuando te tienes que tirar al agua y ser parte de una prueba combinada de relevos, o compites sola, porque digo, ¿hay distintas presiones o para ti te da lo mismo y te da lo mismo si es una prueba combinada No, con alguien? sí hay más presión. Yo opino que, bueno, yo creo que cuando es individual, sí tengo una presión, pero más una presión como propia, que yo me pongo. Eh, Uno se siente como más solo, porque al final eres tú con la piscina, eh, pero comparado a los relevos, claro, también en mi caso que yo voy a espalda, que yo parto el relevo, hay más una presión de partir como encabezando. Pero a la vez se siente más tranquilo porque tengo un equipo que está atrás, que me apoya desde que me tiro al agua hasta que me salgo de la piscina. Después yo también apoyando a mis otras compañeras, como que la emoción no se acaba nunca. Hasta que la última compañera toca la pared, no se acaba nunca. En cambio, cuando uno está solo, está nervioso así de pies a cabeza, termina y como que se acaba todo. Entonces, yo prefiero 1000 veces relevo, me siento más motivada, más... Antes de ir al ping-pong, Marti, te propongo, ¿cómo convencerías a una niña, a una Marti de 8 años, de 10, de 12, de 14, que se meta en la natación? ¿Qué le dirías tú? Bueno, yo creo, una vez lo dije, que es que el deporte te busca a ti. O sea, tú no buscas tanto el deporte. Yo, como dije, estuve en miles de deportes, en cheerleader, ballet, atletismo, voleibol, pero natación siempre estuvo ahí. Como que siempre había algo del agua que me llamaba así. Y yo creo que si una niña está convencida de que es el deporte que le gusta, que se quede, pero que no deje de probar otros deportes, porque nunca van a ser muy grandes ni muy chicas para probar otro deporte. O sea, ahora hay natación máster, hay competencias máster, entonces siempre estar probando deportes hasta que uno como que le pique así, y que se arriesgue y que intente y que disfrute. Más que nada disfrutar, porque al final el deporte sí tiene mucha disciplina, sí es cansador, pero es un juego, al final es algo que va a quedar para siempre, y nada, disfrutarlo yo creo que es lo más importante. Este ha sido el primer Swing Chile TV y ahora dudo si tiene 18 años, porque la verdad estuvimos conversando con una niña a la edad de mi hijo mayor y parece mucho más grande de lo que conversé. Este es el primer Swing Chile TV, una sección nueva de Swing Chile que está presentada por el Banco Santander y por Subaru. Y para cerrar esta entrevista con Marti, te propongo un ping-pong que no sabes las preguntas. La idea es que respondas lo más corto posible, salvo la última que te permito extenderte un poquito más. Distancia y estilo preferido. Uy, espalda y 100 y 200. ¿Piscina larga o corta? Larga. Top 3 de artículos de natación.
Speed Socket de Speedo, los lentes. El Fasking Intent para el 100 y el Valor para el 200 de Speedo también. Y las DMC, las aletas. Muy bien. ¿Entrenamiento AM o PM? AM, ¿Team invierno o verano? verano. Sí. ¿Plato de pasta favorito? Uy, no tengo. Me encanta toda la lasaña, los fettuccini. Uy, qué rico. Me Todos. antojé todo. Le dio hambre. Sí. ¿Película o serie favorita? Serie Rosario Tijeras y película Enredados. ¿Canción favorita? No tengo. Paso por etapas. ¿Ayuya o marraqueta? Hay que decidir. Acá sí. Marraqueta. ¿Empanada o pastel de choclo? Empanada. 18 de septiembre, Navidad o Año Nuevo. 18. Un deporte que no sea la natación. Voleibol o atletismo. ¿Ídolo deportivo? Valentina Toro. ¿Ídolo en la vida? Mi mamá. ¿Cómo definirías a Martina Roper? Uy. Bueno, una niña adolescente, que aún es adolescente, muy risueña, muy buena para hablar, buena para el chacoteo, también un poco ingenua, un poco débil, como todas las personas, pero feliz, muy feliz. Marti Roper, nuestra primera entrevistada en Swing Chile TV. Si quieres saludar a alguien, agradecer a alguien. Bueno, siempre a mi familia, a mi mamá que me acompañó, a mi papá que también siempre ha estado ahí, mis hermanas, yo creo que eso, mi familia es mi pilar siempre. Y a mis entrenadores, obvio. Marti Roper en el primer Swing Chile TV, una sección nueva presentada por el Banco Santander y por Subaru.